El encuentro predestinado de un chico que quiere convertirse en aventurero y la diosa fracasada que ni siquiera tiene un seguidor. Este es el viaje del chico registrado por esta hermosa diosa. Y llegamos a la séptima y última parte de este capítulo 5 y por fin sabremos quién era el misterioso personaje. No te muevas, ¿ok? En el siguiente instante sus ojos fueron cubiertos desde atrás. Un par de manos suaves y delgadas cubrieron sus ojos. Después, un impacto que se sentía como un espasmo al instante pasó por todo su cuerpo. La fragancia que erosionó a través de su nariz y el contacto íntimo con la suave carne, transmitidos a través de la temperatura de su cuerpo, causaron que sus sentidos se paralizaran completamente. Esa insondable belleza las rodeó por completo. Ese era un grado increíble de encanto. Solo a partir de su visión era capaz de iniciar el encanto. Era absolutamente imposible. Era imposible resistir. Su conciencia también fue bloqueada. Fue privada por su propia voluntad. ¿Dónde están las llaves? Las llaves de los establos de los monstruos. ¿Dónde están? El sonido soplaba suavemente en sus orejas. Su cuello incluso sintió un pequeño escalofrío. Ante esas palabras, que parecían atravesar directamente a través de su mente, siendo repetidas 2 veces, su cuerpo pareció obedecer completamente como si se tratara de un reflejo condicionado. Su temblorosa mano izquierda lentamente se dejó caer y sacó el llavero de su cintura. Tras el sonido de las temblorosas llaves, las llevó a la altura de su hombro. Gracias. Las claves le fueron arrebatadas. El brazo que cubría sus ojos desapareció. Sin embargo, sus ojos ya habían perdido completamente su capacidad de funcionar. Ella, que había perdido su propia voluntad, no podía ver nada. Sintió que esa persona detrás de ella se retiraba y sus manos y piernas se sintieron débiles. Cayó al suelo y se sentó en su trasero. Como si la escena se hubiera reproducido una vez más, tuvo el mismo resultado de sus compañeros. Lo siento. Freya dejó a la mujer que había colapsado completamente. Los supervisores de la entrada oeste, los empleados del gremio y los aventureros de la familia Ganesha. Freya había neutralizado a los miembros de ambas organizaciones e invadió directamente ese lugar. Freya no tenía ninguna habilidad de combate. En el mundo inferior, era una mortal totalmente impotente. Sin embargo, todavía tenía su extraordinaria belleza. No, debe ser que ella misma era belleza. Ese era un tipo de poder que no podía ser resistido usando la lógica. Los humanos y los semi-humanos, e incluso los dioses, serían dominados por ese poder abrumador. Mientras ella lo quisiera, no había ninguna persona que pudiera resistirse a ser arrastrado a un abismo sin fin de éxtasis. Esta vez usó la belleza de una manera negativa. Sin importar si era hombre o mujer, siempre y cuando su conciencia fuera incontrolable, entonces se verían privados de su fuerza. Este era el efecto del encanto que Freya había intentado utilizar. Mientras que fueran tomados por sorpresa, era una persona capaz de hacer cierto grado de cosas. Freya se detuvo en el centro de la habitación. El entorno estaba lleno de grandes y pequeños establos de monstruos. Los monstruos capturados estaban muy emocionados y violentos. Los sonidos de sus rugidos rodearon a Freya desde todas las direcciones. Sin embargo, el momento en el que se quitó su capa, todos los sonidos de rugidos se detuvieron. Una belleza inigualable fue expuesta. La piel blanca y suave como la nieve impactó en los monstruos de forma visual, llena de la fragancia que había constreñido por completo sus acciones. Los ojos de los monstruos parecían estar controlados por su brillante cabello y ojos plateados. Incluso si eran monstruos feroces, aún así no pudieron librarse de la influencia de su belleza. Te elijo a ti. Ese par de ojos plateados miraron a los monstruos con cuidado, como si estuvieran seleccionando cuidadosamente a uno. Finalmente se detuvo en un lugar. El monstruo estaba completamente cubierto de pelo blanco puro. En su cuerpo fornido había 2 hombros y muñecas con abultados músculos, y era particularmente prominente. Su cabello plateado era como el de Freya, extendiéndose hasta su espalda como una cola. Los ojos del monstruo parecido a un simio, un silverback, rodaron. Su respiración también era cada vez más corta.
Sentía los ojos de la diosa. Sal ahora. Freya usó las llaves de su mano para liberar las cerraduras del establo de monstruos. El Silverback obedeció las órdenes de la diosa. Abrió la verja de hierro y salió paso a paso. La cerradura que se abrió se sacudió con un taqueteo. Liberar al monstruo, no importa qué. Se trataba de un comportamiento extremadamente peligroso. La acción de esta diosa de espíritu libre podría fácilmente causar muchos problemas a los demás. Había un solo objetivo. Ese niño también vino aquí. El asunto que Freya había pensado era el asunto sobre el joven Belcranel. En serio, quería ver el crecimiento de ese niño por un poco más de tiempo. La cuestión sobre la asombrosa velocidad del crecimiento de Bel. Freya obviamente lo sabía. A pesar de que actualmente no sabía la razón, pero usando sus ojos de diosa, pudo ver que estaba creciendo a un ritmo que era incompatible con el sentido común. Al final, todavía tengo que hacer este tipo de cuestiones adicionales. Freya dejó escapar una sonrisa infantil. Era una sensación como si quisiera burlarse de él. Quería ver qué pasaría cuando el otro recibiera su broma. ¿Qué tipo de reacción haría? Y todo para su propio entretenimiento. En serio, eso era algo que solo un niño haría. Sin embargo, actualmente ya no podía detenerlo. La primera vez que se reunió con él, ese impulso quemó su corazón e incluso hizo que se enamorara. Eso condujo a que Freya hiciera este tipo de cosas. Quería ver la expresión desconcertada del chico, su expresión llorosa, y más importante aún, quería ver sus expresiones heroicas. El sonido de la intensa respiración del Silverback hizo eco. Freya amorosamente tocó las mejillas del Silverback como si él estuviera de su lado. Liberando al monstruo, tal vez un pequeño error haría que Bel muriera. Freya repentinamente pensó en esa posibilidad que nunca había pensado antes, pero continuó riendo. Si ese chico fuera a morir, entonces lo seguiré. Sin importar dónde, iría a buscar el alma que abandonaría el mundo inferior y ascendería al cielo. Lo abrazaría fuertemente. Entonces capturaría el alma caída en su abrazo amoroso. Una vez que pensó en ello, Freya no pudo evitar estrechar sus ojos y reír alegremente. Ese par de ojos que estaban llenos de amor y ternura, al mismo tiempo estaban llenos de algunos colores sádicos. La sonrisa que permaneció en su rostro se acercó al rostro del Silverback, al que se aferraba en sus manos. El cuerpo del monstruo tembló violentamente. Así que dile. Al momento siguiente, Freya colocó sus labios sobre la frente del monstruo. Tienes que esperar por mí, ¿ok? El rugido del monstruo hizo eco a través de todo el lugar. Kamisama, ¿de qué hablaste con Aina-san? Sí, solo fue una charla informal. Para encontrar a Sil-san, Kamisama y yo caminamos por los alrededores del Coliseo de nuevo. Entonces, una vez más, aparecimos en la calle principal del este. Debido a que el festival ya había comenzado, la mayoría de las personas ya habían entrado en el Coliseo. Así que la calle ocupada anteriormente era completamente diferente de la escena en este momento, y era mucho más tranquila. Belku, ¿la persona que buscas también es una mujer? Sí. Es una mujer con cabello y ojos grises. Tiene una estatura relativamente alta. Es aproximadamente de la misma altura que yo. Pensé erróneamente que estaba preguntando sobre las características de Sil-san. Así que le dije sus características. Kamisama mostró una expresión como si no le importara y escuchó en silencio. Luego utilizó una mirada de reproche al mirarme. Frente a ese tipo de miradas de reprimienda, no pude evitar sentir miedo. ¿Kamisama? Lo que hablé con la asesora hace un momento. Realmente eres una persona perfecta. ¿Qué quieres decir con eso? Kamisama volvió la cabeza hacia un lado. Las coletas de su cabeza también la siguieron, como si estuvieran expresando su descontento conmigo. No sé por qué Kamisama de repente se molestó, solo sé que si me pongo ansioso aquí, entonces no podré hacer nada. ¿Qué pasa, Belkun? Detuve mis pasos. Kamisama, que caminaba unos pasos delante de mí, también se dio la vuelta con un rostro lleno de dudas. Me olvidé por completo de responderle. Sentí como si fuera jalado y miré a mi alrededor. En este momento, eso realmente fue
Un tipo de sonido resonó en mis oídos. Era diferente a los bulliciosos sonidos del festival. Era un sonido que se sentía muy urgente y agudo. Es el sonido de gritos. El momento en el que me murmuré esa frase para mí mismo, inmediatamente un sonido más fuerte salió. ¿Monstruo? Como si todo se hubiera congelado, la calle pacífica y bulliciosa de repente se llenó de miedo. Entonces lo vi, el camino que llevaba a las profundidades del Coliseo. Un sonido de estampida que resonó desde los caminos de piedra. Un monstruo con pelo de color blanco puro se precipitaba de forma amenazante. El monstruo, que también era el Silverback, estaba extremadamente emocionado. Respiraba con fuerza y utilizaba todos sus músculos para moverse. Su largo y plateado pelo ondeaba en el viento como si estuviera siendo controlado y siguió corriendo hacia adelante. Lo que buscaba era una diosa. Lo que surgió en su mente era la figura brillante, cabello plateado ondeando mientras desaparecía de la habitación. Desde su cuerpo y alma, el Silverback estaba completamente fascinado y era empujado hacia adelante por un sentimiento que nunca había sentido antes. Un sentimiento que no podía contener, como si hubiera cerraduras invisibles causando que persiguiera su figura. Para buscar su amor, para buscar que la diosa lo mime. Era un instinto completamente diferente que impulsaba al monstruo a actuar. Era una naturaleza completamente diferente del monstruo. Ese, efectivamente, era el acto de buscar el amor. En el centro de la calle golpeó un carro e inmediatamente fue enviado a volar. El caballo relinchó constantemente y el conductor, sin preparación, también se elevó en el aire y cayó al suelo. E incluso dio par de volteretas. Las ruedas del carro, que estaban completamente volteadas, seguían rodando en el aire. La pista importante de la diosa era el aroma residual, que ya se estaba volviendo algo vago. Fue debido a su entusiasmo que perdió su capacidad de juzgar y tomó un camino equivocado. De repente la dulce fragancia desapareció por completo. El Silverback se dio la vuelta y miró a su alrededor. Entonces se detuvo en un punto. Trató de olfatear ese olor mientras miraba a su alrededor. Había muchas personas allí. Muchas de esas personas habían quedado completamente lánguidos. Algunos habían utilizado sus manos para cubrirse la boca y sus rostros eran extremadamente pálidos. Esas personas formaron un gran círculo rodeando al Silverback. Después, justo cuando el Silverback estaba a punto de acabar con la vida de las personas de los alrededores, sus ojos inyectados en sangre vieron su figura. Su expresión era aturdida y miró a esa chica de cabello negro. Era una existencia completamente diferente a las personas de los alrededores. Esa debía ser una existencia incluso más alta que todos los seres vivos. Básicamente era una existencia similar a la diosa que estaba persiguiendo. Pensó por un momento. Persigue a esa pequeña diosa, ¿de acuerdo? Esas fueron las últimas palabras que le dijo en sus oídos. Y la encontró. Hacia la chica que ensanchó sus ojos, el Silverback dio un gran paso hacia adelante. En el momento en el que dio un paso adelante, varios gritos resonaron entre la multitud para escapar. Belkun, tiré de las manos de Kamisama, di un paso, 2 pasos e inmediatamente retrocedí. Esa sensación espeluznante se extendió por todo mi cuerpo y también coincidía completamente con los sentimientos de mi corazón. Un fornido cuerpo blanco, pelo plateado que le llegaba a la cintura, esa existencia completa y abrumadora. Los ojos de ese tipo miraban absurdamente en la dirección de Kamisama y yo. Mi respiración casi se detuvo. ¿Por qué hay un monstruo? ¿Qué pasó al final? Puse esas ideas para averiguar lo que sucedió en el fondo de mi cabeza. Esta sensación de mi cuerpo sudando, ya lo había experimentado varias veces antes. Era igual que el encuentro con el Minotauro. Esa sensación de completa impotencia dominó todo mi cuerpo. En ambos lados, ¿quién sería el que terminaría devastado? Entendí la respuesta de esa pregunta al instante. Entonces, ¿debería intentarlo? Esa voz sentí que la había escuchado antes. Y con esto nos vamos al sexto y último capítulo de este primer volumen de Danmachi. Y si quieres saber más sobre esta genial historia, déjamelo saber en la cajita de los comentarios. Bye bye. Un monstruo con pelo de color blanco puro se precipitaba. Un monstruo con pelo de color blanco puro se precipitaba. Un monstruo con pelo de color blanco puro se